Muy buenos días, querida congregación. Les doy la más cordial bienvenida a esta meditación, la número 34 y día 15 de diciembre del año 2022. Quiero saludar a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en España, País Vasco, Noruega, Francia y por supuesto a todos los hermanos y hermanas que estén viendo por primera vez esta meditación. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy nos habla de la oración de intercesión del siervo de Dios por auxilio divino. La palabra la vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 7, de los versículos del 7 al 11. Sin embargo, yo solamente quiero leer el versículo 9 porque es el que encierra mejor este tema. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Amén. Primeramente le doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede vida y la gran oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de esta meditación, que espero de todo corazón que sea de utilidad y provecho espiritual. Para recordar un poco esta historia, vamos a mirar que los filisteos al parecer no habían aprendido la lección, por así decirlo, frente a enfrentarse a los hijos de Dios. Los filisteos nuevamente van contra el pueblo de Israel en una batalla. Pero, sin embargo, el pueblo de Israel, que en la anterior batalla habían muerto a cerca de 30.000 hombres, ellos ya sentían una sensación de temor de enfrentarse a los filisteos. No estaban como en la vez anterior. Y le ruegan a Samuel que pueda interceder por ellos. Así Samuel ofrece un holocausto a Dios y Dios responde a favor de Israel. En el versículo 10, pueden leerlo usted en su casa, habla de que Jehová tronó con un gran estruendo y generó un gran temor en los filisteos. Y en el versículo 11 también nos recuerda de que fueron heridos los filisteos. Es decir, que realmente Dios respondió esa oración de intercesión de la cual nos habla este tema. Pero ¿qué es lo que es intercesión o qué es lo que es interceder? Es cuando alguien, una persona, va a otra persona para interceder por alguien, ya sea para que ese alguien reciba un bien o para que sea librado de algo malo. Por ejemplo, los abogados que interceden frente a un juez por su cliente lo hacen para que reciba un beneficio o simplemente para que no reciba algo tan malo. En este caso, nosotros vamos a decir que la oración, muchas veces oramos por nosotros mismos, pero hoy vamos a hablar de esa oración que hacemos por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es decir, que nosotros como hija e hijos de Dios debiéramos demostrar una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? La cualidad es la empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Eso demostraría realmente que en nosotros hay un claro fruto del Espíritu, que es el amor. El amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En este caso Samuel, como siervo de Dios, y aclaro que siervo no necesariamente es solamente una función determinada, sino que cualquier persona que esté al servicio realmente de Dios, haciendo algo por el pueblo de Dios. En este caso Samuel cumplió realmente eso porque intercedió por el pueblo de Israel y lo hizo a través de esta empatía que había en él, este fruto del Espíritu que estaba en él, porque él sentía amor hacia el pueblo de Dios. Y lo mismo debe existir en nosotros, esa oración de intercesión, como lo que nos dice realmente el Señor en Santiago capítulo 5 versículo 16, que dice orar los unos por los otros. Es decir, que es un mandato de Dios el orar los unos por los otros. Recordemos, pensemos, ¿qué pasaría si nosotros solamente orásemos por nosotros mismos? Esto significaría que a lo mejor estamos siendo egoístas o a lo mejor simplemente no estamos mostrando en su totalidad realmente este fruto del Espíritu que debiera existir en nosotros, que es el orar realmente con sincero corazón por nuestros hermanos y hermanas. Recordemos, nuestro mismo Señor Jesucristo en su palabra lo menciona, que dice, te ruego por ellos, por los que me diste. En otro momento más abajo, en otro versículo dice, no te ruego que los quites de este mundo, te ruego que los guardes del mal. Hay un ruego de parte de nuestro Señor, hay una intercesión, porque en su naturaleza Él es un intercesor, es un mediador. Recordemos que nuestro mismo Señor dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Es decir, le está ya mostrando esta gran cualidad. Recordemos también la palabra, dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso también aparece como un versículo en la Biblia. Por lo tanto, qué importante es entender
que nosotros como hijos de Dios debemos mostrar esta oración hacia los hijos de Dios. Hay una referencia que se las quiero leer, bíblica, que sale en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es aquella donde hay una intercesión, pero donde hay realmente este amor por nuestros hermanos y hermanas, esta empatía, que es esta cualidad de la cual he estado mencionando. Ejemplos bíblicos, podemos ver a Elías cuando oró y llovió, Moisés cuando muchas veces intercedió por su pueblo, cuando levantaba sus brazos para que pudiera Israel ganar la batalla. ¿Cuántas veces también hay otros ejemplos bíblicos? Y en el Nuevo Testamento también aparece cuando la misma iglesia oró por el apóstol Pedro cuando estuvo en la cárcel. Todas estas son muestras de que la oración de intercesión debe existir en el pueblo, en los hijos e hijas de Dios, en los verdaderos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos realmente haciendo esa oración de intercesión o intercediendo a través de la oración por nuestros hermanos y hermanas como si lo hiciésemos por nosotros mismos? Y la otra pregunta es, o si pensamos realmente que esa labor les corresponde a otros y no a nosotros. Por lo tanto, pensando en eso, los quiero dejar y solamente recordarles que en nuestras batallas también hay hermanos y hermanas que tienen este amor, que tienen esta empatía, que oran los unos por los otros. Pero no olvidemos que es un mandato de Dios, es que nosotros como hijas e hijos de Dios debemos orar los unos por los otros. Y por lo tanto, de algún momento, nosotros tenemos que mostrar esto, que esté en nosotros, este fruto del Espíritu, a través de esta oración que vamos a hacer por nuestros hermanos y hermanas que están pasando situaciones complejas. Pensemos qué pasaría si a nosotros nos ocurriera eso, quisiésemos que otros oraran por nosotros. Por lo tanto, debemos hacer lo mismo que hacía nuestro Señor Jesús. Dijo, ejemplos os he dado. Por lo tanto, esto es uno de los ejemplos que Él nos dejó, el orar también por los demás. Bueno, esta es la meditación. Espero verles o que estén presentes en la próxima meditación y espero que tengan un bonito día. Amén.